En la intimidad de la selva amazónica o en el bosque nevado de Siberia se oyen tambores y campanillas. Rituales donde las danzas y los cánticos resuenan durante horas. Nacen las ofrendas y los sacrificios a la Madre Tierra. Conectados con aquello que llaman lo sagrado, un tipo especial de hombres y mujeres actúan como referentes mágicos en sus sociedades. Creen que pueden comunicarse con los muertos y que son capaces de guiar las almas de los fallecidos, adivinar el futuro, hacer ofrendas a las divinidades y curar a los enfermos. A veces se los conoce como chamanes, mediadores entre los humanos y el otro mundo, el mundo de los espíritus. Para analizar la figura del chamán nos pondremos en la piel de las sociedades en las que nace y desde allí intentaremos comprender por qué surge la espiritualidad arcaica, en qué consiste un ritual chamánico o si tiene sentido hablar de curaciones. La creencia en los espíritus está en el núcleo del chamanismo, de tal manera que la figura del chamán no se entiende sin ese mundo espiritual con el que supuestamente se conecta a través de sabidurías ancestrales. La pregunta que se hacen expertos de todo el mundo es: ¿cuándo nacen las creencias en fuerzas sobrenaturales que nos dominan? Su origen podría encontrarse en la prehistoria. Estoy fijando, Ana, en que este lugar es impresionante. Estas piedras enormes tienen que pesar cientos de kilos. Esto habría sido difícil de construir para los hombres prehistóricos. Yo creo que es algo sorprendente, efectivamente. Dificilísimo. Ten en cuenta que son piedras que pesan, pero muchas toneladas. Y hace 3.500, 3.800 años, 5.000, que es cuando se datan. De Mircea Eliade, que en definitiva era historiador, no era antropólogo y no había hecho grandes trabajos de campo, según la cual el chamanismo era la religión primitiva, la religión primigenia. Esto puede ser interesante, pero sin embargo, a medida que se van estudiando los grupos étnicos concretos donde se practica el chamanismo, se ve que las cosas son diferentes, se ve que no es así. Incluso se ve que hay en una misma etnia, en una misma tribu, el caso de los huicholes en el oeste de México es muy ilustrativa, cómo se practican formas distintas de chamanismo dentro de una misma tribu. Insisto, que eso es muy llamativo. Los chamanes del pueblo huichol pueden ocupar roles diferentes según su clase. Los hay adivinos, hacedores de conjuros y sacrificios,
sanadores y guías de los muertos. En todos los casos, el chamán alcanza su rango mediante rituales de iniciación o bien experiencias traumáticas, como ciertas enfermedades o vívidas ensoñaciones. Según algunas hipótesis, las visiones componen el corazón de este sistema de creencias que se remonta miles de años atrás y pudo dejar su huella en las paredes de las cuevas. Ahora han salido una serie de teorías, la verdad es que muy interesantes, que nos hablan de posibles chamanes, posibles brujos, hechiceros, que efectivamente serían esos intérpretes de la naturaleza. Entraríamos a lo profundo de la cueva, a la que en muchas ocasiones a esas cámaras nosotros mismos les hemos dado el nombre de santuarios, es decir, hemos visto ahí algo singular. Entonces, en esa profundidad, en esa oscuridad, más adecuada a ese mundo subterráneo casi para las visiones, para las alucinaciones, para un contacto espiritual con el más allá, porque estamos hablando de una necesidad de conectar con esas fuerzas. Bueno, pues esos espacios nos lo pondrían más fácil y tras unos momentos de éxtasis, después de alucinaciones, en fin, podríamos representar todo aquello en las paredes. El abate Bray, cuando empieza a estudiar y reproduce una de estas figuras que está de debate entre académicos. El historiador de las religiones y filósofo rumano Mircea Eliade publicó en 1951 un libro titulado El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, considerada una obra de referencia sobre el tema. Para Eliade cabe hablar de unos rasgos universales del chamanismo. Otros especialistas defienden que el concepto de chamanismo debe emplearse solo para referirse a una forma arcaica de religión propia de Siberia, Mongolia y Asia Central. ¿Podríamos hablar de una unidad del chamanismo desde Siberia hasta Alaska? Podríamos hablar, bueno, siempre se habla del paso del estrecho de Bering, ¿no?, como una explicación, y es una explicación que puede ser creíble. Sin embargo, ¿podemos hacer la misma explicación con respecto al estrecho de Magallanes o con respecto a África? Un poco arriesgado. Es cierto que la palabra que se emplea en todos los casos es la misma. Ha llegado al mundo occidental vía ruso a través de los desterrados en Siberia por el gobierno de los zares, cuando se ponían a estudiar a los pueblos que tenían a su alrededor. Y entonces tomaron la palabra tungus, chamán. Se piensa que esa es la palabra que da origen al término chamán y se cree que en su sentido de el que sabe o el que conoce. Hay otras teorías al respecto, algunas incluso lo atribuyen al pali o al sánscrito.
Pero lo cierto es que sea cual sea el origen de la palabra y sea cual sea la unidad con la que designamos a estas figuras, sus prácticas son muy diferentes. A lo más que podemos llegar es a resumir mucho y decir que un chamán es alguien que en estados alterados de conciencia afirma estar en capacidad de moverse por presuntos planos distintos de la existencia y de comunicar a las personas, a la comunidad a la que teóricamente sirve, con otros planos de la existencia que no son visibles ni accesibles para el resto de la sociedad. El estado de trance, también conocido como estado alterado de consciencia, es interpretado culturalmente como una posesión y viaje del alma. Durante el trance, el individuo ve alterada su percepción de la realidad y sufre alucinaciones. Formas y colores parecen envolverlo todo en un extraño sueño lúcido que solo él puede ver, mientras su cuerpo muestra convulsiones, temblores y estremecimiento. El éxtasis puede ser provocado de muchas maneras, mediante la fatiga, la privación sensorial, los bailes repetitivos o la meditación intensa. Sin embargo, la forma más común, empleada sobre todo por los nativos americanos, es el consumo de drogas psicoactivas que se extraen de algunas plantas. El chamán, en la versión, digamos, políticamente correcta, expresada ante todo por Mircea Eliade, el historiador de las religiones, se supone que es una mezcla de sacerdote, brujo y hombre portentoso, que por ejemplo tiene plurilocación, es decir, está en varios sitios al tiempo, que no muere, sino que se cuela entre las grietas de los mundos. Es un personaje, digamos, destacadísimo en todo tipo de sociedades ágrafas, nómadas y, claro, finalmente no desarrolladas, o sea, de densidades escasas. Mircea Eliade y el chamanismo políticamente correcto insisten que el chamán no tiene que ver con conocimientos de botánica psicoactiva. Incluso esto llega a Weber, Max Weber, en sus estudios sobre sociología de la religión. Lo sentimos mucho, Weber y Mircea Eliade están profundamente equivocados. La verdad es que el chamán siempre es un experto en botánica psicoactiva. La comunión originaria o se hace sacrificando un chivo expiatorio o se hace tomando juntos un fármaco psicoactivo lo bastante potente como para que te lleve a la llamada pequeña muerte. Es decir, tú penetras en la última profundidad de la existencia, empiezas teniendo miedo de enloquecer, luego temes morir y luego, ayudado en mayor o menor medida por el chamán y el ritual, que suele incluir música, luces, hogueras, recitados, reemerges a la realidad. Pero reemerges enriquecido por haber pasado esos terrores y no sucumbido a ellas. Los chamanes utilizan dos herramientas fundamentales, las rituales, es decir, establecimiento de danzas, de músicas, de cambios teatrales alrededor de un acto litúrgico y un acto terapéutico o sanador, como ellos gustan. Pero sobre todo utilizan brebajes hechos de plantas propias de la zona donde sea el origen chamánico, sea el Amazonas o cualquier otra, que ellos conocen que tienen propiedades fundamentalmente para alterar la conciencia de las personas. El ayahuasca es la más famosa en las zonas de Perú y el ayahuasca en concreto tiene dos tipos de plantas que tienen acción psicotrópica, es decir, acción sobre el cerebro. Una con una acción antidepresiva muy potente y otra con una acción potencialmente alucinógena. La ayahuasca es una planta que crece en toda la Amazonia y su uso se remonta a tiempos inmemoriales. Llamada soga de los espíritus por su forma de enredadera, es cocinada junto con las hojas de un arbusto conocido como chacruna, que contiene una sustancia psicoactiva llamada dimetiltriptamina. El brebaje resultante, también llamado ayahuasca o yagué, sobreactiva las regiones del cerebro con las que procesamos la memoria emocional. Por ejemplo, esta sería la molécula aislada que lleva esa planta, el DMT.
Eso es una trampa y a la vez es un riesgo, es decir, inducir un cambio de conciencia y una alteración grave de la conciencia para ellos genera la liberación de ese espíritu animal o de ese espíritu dañino para sacarlo de dentro y de esa manera sanarse. Eso queda muy bien en una película de Hollywood, una serie televisiva, donde el puma sale de la persona y esa persona se transforma en otro elemento. Eso es puro teatro y pura fantasía, muy buena para efectos especiales y absolutamente dañina o peligrosa para la persona que en ese momento está sometida a ese tipo de alucinaciones. ¿Por qué? Porque las personas vulnerables pueden salir muy dañadas y hay casos de muertes o de personas que han quedado con enfermedades graves después de estas experiencias chamánicas, a veces una especie de juego frívolo para ver qué sensación tiene y que han tenido graves consecuencias. Mientras que para los chamanes de países como Perú o Ecuador, la ayahuasca es su planta ceremonial, los huicholes tienen también su propia planta sagrada, el peyote. El peyote es un cactus originario del desierto del norte de México y sur de Estados Unidos de América. Existen evidencias de que ha sido utilizado desde hace 5000 años y es la planta sagrada que ingieren los huicholes en sus ceremonias religiosas. No confundir la fitoterapia, que tenemos mucha experiencia en Europa y en nuestro país, de infusiones comunes, que hacemos ese tipo de infusión casera que puede ser útil para ciertas molestias, digamos. No tratar una enfermedad grave, evidentemente, con brebajes chamánicos, con experiencias chamánicas, donde el cóctel de productos es mucho más peligroso, imprevisible y de grave riesgo. En muchas sociedades indígenas y tribales, el chamán debe enfermar para superar el mal y comprender así la propia enfermedad. Solo de esta manera podrá mantener dentro de sí la capacidad de sanar a los que sufren. La curación siempre alude a ciertas energías. Sin embargo, las sanaciones chamánicas no son algo que la ciencia pueda dar por válido. Los chamanes hablan de una energía que interpreta al mundo, que es la que influye tanto externa como internamente, que está en la naturaleza, que está en el universo, que está en las personas. Y en ese equilibrio interpretan que está la salud o la enfermedad. Esas son interpretaciones culturales que vienen de la época precientífica, cuando no había conocimiento de la fisiología, de la biología, de la física, de la química, que es la que ha dado razón de la enfermedad, por qué nos ocurren las cosas en todos los contextos. Con lo cual, manejar la energía de fuera es manejar nada. Esa energía no es la que medimos a través de los aparatos electromecánicos, es una interpretación cultural, es una palabra bonita para definir el espíritu, el alma, la energía como algo que influye en las personas y que la generan. Eso no es terapéutico, eso hoy en día no se habla en términos médicos de que la enfermedad se cura a través de esa vía. Tenemos que concretar cómo ocurre la enfermedad para modificarla. Y eso, la explicación chamánica es previa a la época científica y se ha quedado en esa explicación. La antropología académica clásica se refiere a los espíritus como parte de un sistema de creencias que se va heredando de generación en generación. Las investigaciones actuales, sin embargo, van por otro camino y pretenden dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Es la espiritualidad clásica una cuestión meramente cultural o en cambio tiene que ver con la activación de ciertas estructuras cerebrales? Las neurociencias nos dan algunas pistas muy interesantes. La ciencia cognitiva es muy útil para explicar el origen de las creencias espirituales y, por tanto, del chamanismo, un fenómeno psíquico y social donde la psicología de grupos cumple un papel protagonista. Manuel, ¿con qué estás? ¿Qué tienes entre las manos? Hola Luis, pues un antepasado nuestro, alguien de hace cientos de miles de años que tenía mente también, como nosotros. Qué curioso. Como la nuestra, claro, es un poco diferente. Un poco diferente, pero ya eran humanos. Sí. De hecho son del género Homo. Todos los del género Homo son seres humanos. Curioso. Diferentes a nosotros, Sí. pero humanos. Pues en épocas probablemente muy inferiores a estas, pero también prehistóricas, encontramos una figura muy importante en las tribus. Es una persona a la que se atribuyen ciertos poderes, que tiene ciertas facultades y que se llamó en un momento dado chamán. Y yo me pregunto, ¿qué puede decirnos la ciencia sobre los chamanes? Bueno, los chamanes son expertos en inducir, especialmente a sí mismos, pero también a los miembros del grupo, estados alterados de conciencia. Ellos son expertos en manejar todas aquellas plantas que hay en el medio circundante que puedan inducir estados alterados de conciencia que les permitan ver otros mundos, que ellos además, es lo curioso de estas plantas, ¿no? En sus efectos es que son muy convincentes, son vivencias muy reales, es decir, nunca van a pensar que
son alucinaciones o es producto de su imaginación, sino que piensan que realmente son mundos que están ahí y que acceden a ellos mediante estas plantas. Para esta tribu, la figura del chamán es una figura de autoridad. Entonces le transfieren poder y asimismo el chamán está convencido de que tiene este poder, ya en un estado... Sí, a ver... Es decir, se vive como si fuese real. Los chamanes evidentemente creen en lo que están haciendo y en sus vivencias, y ese convencimiento, esa no mentira, se traduce en que los demás miembros del grupo lo consideran como una realidad que está ahí, a la que tiene acceso privilegiado, aunque no siempre único, el chamán, ¿no? Entonces él es como un intermediario entre otros mundos y este mundo, y como tal tiene una cierta autoridad. Y lo bueno que tiene la autoridad para el ser humano es que consigue de otros seres humanos cosas que son fantásticas, increíbles. Es decir, que en ningún otro miembro del reino animal lo vamos a encontrar, que es el efecto de la autoridad sobre el comportamiento humano, que es muy importante, muy interesante. El efecto de la autoridad en el cerebro, cuando se ha comprobado en un escáner cerebral, lo que hace es que el cerebro, las partes racionales, es como que se apagan, digamos, es decir, tienen menos actividad. Somos menos proclives al juicio crítico. Y luego hay unas partes del cerebro que tienen mucho que ver con el cerebro emocional, aunque son más bien intermediarios entre el racional y el emocional, como puede ser el núcleo accumbens, que tiene mucha dopamina, que lo que hacen es que se segrega mucha dopamina en el cerebro y por culpa de las órdenes de una autoridad, y esto de alguna manera mitiga el dolor. Y el dolor está en la base de la mayoría de los trastornos, de las dolencias físicas que tengamos en cualquier lugar del cuerpo, ¿no? Al segregarse mucha dopamina se mitiga el dolor, también se generan muchos opiáceos endógenos, internos, naturales. Exacto, y entonces la sensación de dolor y por lo tanto la atribución de que el trastorno que teníamos pues se ha curado es automática, gracias a esta sugestión que genera nuestro chamán. La creación de relatos imaginarios tuvo un papel fundamental en la cohesión del grupo social, gracias al convencimiento unánime de la tribu. De esa manera se puede nombrar lo otro, lo que no se puede tocar, lo que no es corpóreo, de lo que no hay evidencia. Esas ficciones, esa realidad imaginada, han permitido al ser humano evolucionar y desarrollar relatos que otorgaban una lógica a un mundo incierto, un mundo donde el dolor era parte del día a día. La aparición de sensación de bienestar, que es lo que nos provoca el aumento de la dopamina, que produce el efecto placebo, ¿no? Ese aumento del bienestar nos hace pensar que nos hemos curado. Digamos, las enfermedades, muchas de ellas, salvo que sean graves evidentemente, tienen un proceso y se acaban curando ellas. Si no hay nada que lo impida, ellas solas tienen una evolución y acaban quitándose. Acabamos curándonos. Podríamos concluir que los chamanes, sin tener ninguna vinculación con los espíritus, ¿verdad?, realmente podían afectar al público que pretendían tratar, por estos efectos que hablas. Claro, evidentemente. Sí. El placebo, sugestión, el decirle a las personas, es también algo muy típico de los chamanes, cosas que quieren oír, ¿no?, con respecto a un futuro prometedor que fomenta el optimismo, simplemente por la influencia o las ideas que nos transmita un chamán. Es llamativo, por decirlo de una manera suave, pensar cómo hoy en día se habla de chamanismo en contextos completamente fuera de lo que es realmente el chamanismo. El chamanismo, en definitiva, es una práctica religiosa propia de sociedades de cazadores-recolectores. No nos van a dar ninguna solución que no nos dé nuestro sistema de sanidad. Y obedece a un movimiento quizá pseudo-romántico, quizá New Age, no sabría muy bien cómo calificarlo, el pensar que existe una solución a la salud en técnicas de grupos sociales que, de haber tenido en su mano simplemente un antibiótico, hubieran sido capaces de salvar la vida de muchos de sus integrantes. El miedo a la muerte, el deseo de trascender y nuestra propia mente buscando sobrevivir, nos llevaron a pensar que todos los elementos de la naturaleza tienen su propia alma y deben ser respetados. O de lo contrario, harán que las tierras se vuelvan estériles, los animales desaparezcan y el mundo acabe.